Hola, buenas tardes, amados hermanos. Hoy es martes, día de estudio bíblico, y estamos de nuevo aquí en la presencia de Dios, reunidos para magnificar el nombre de Jesús, para santificar su palabra. Saludo al Espíritu de vuestra fe. Doy honra, gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de estar con nosotros y de permitirnos estar en esta plataforma para poder estar juntos estudiando la palabra de Dios. Hermanos míos amados, estamos estudiando el libro de los Hechos y habíamos visto en el capítulo 9, que es en el capítulo en el que estamos, la conversión de Saulo, cómo el hermano Ananías tenía temor ir a buscarlo para sanarlo de su ceguera, cómo él apenas Ananías le impone las manos, es lleno del Espíritu Santo, como recibe la sanidad de su vista, inmediatamente él se bautiza y luego dice en el verso 20 del capítulo 9 del libro de los Hechos: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos, sorprendidos, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. ¿No es este hombre el que está hablando de Cristo? Hermano, cuando uno se convierte con una conversión genuina, uno no para de hablar de Jesús. Y muchas veces las cosas que hablamos no están del todo correctas, porque estamos llenos de esa emoción, de ese amor tan grande, de ese cambio tan radical, que a veces yo me recuerdo que yo cuando me convertí le decía a mi madre: tú vas a arder en la paila de aceite caliente. Que Dios me perdone de verdad haberle dicho eso. Mi madre murió en Cristo, pero el deseo de hablar y de que la gente se convierta, a veces predicamos de una forma que lo que hace es alejar o confundir a las personas. Entonces dice: este no era el que vino aquí a matarnos a nosotros y a llevarnos preso. Pero Saulo mucho más se esforzaba. Hasta ahora la vida de Pablo había sido de esfuerzos. Esfuerzos porque se cumpliera lo que él creía, la fe que él tenía en el Antiguo Testamento, en las tradiciones. Ahora él cree que este camino también es de esfuerzo, y no es con fuerza ni es con ejército, es con el Espíritu Santo. Si tú sientes que lo que estás haciendo es un esfuerzo, es una cosa, siéntate un poco hasta que Dios te levante con su espíritu y para ti sea una bendición servir a Dios, ¿comprende? Pero a Pablo le pasó esto, hermano, nos ha pasado a todos. Y dice el 22, que fue con el que terminamos el estudio anterior: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Los que estaban allí estaban confundidos, porque sí, él estaba emocionado, estaba en el primer amor, estaba que saltaba en un solo pie. Pero los judíos que estaban allí, lo que él había traído a los judíos era confusión, hermano. Eso nos pasa a veces en el principio, que decimos cosas que son reales, pero lo decimos fuera del tiempo, cuando todavía no se nos ha mandado a hacer, y lo hacemos a nuestra manera y por nuestro propio esfuerzo. Lo mejor es que Dios haga su obra en nosotros, ¿vale? No es que uno no predique a Cristo, no es apagar el primer amor en el Señor, porque el que ha conocido a Cristo permanece en ese primer amor maravilloso del Señor. Una vez me preguntó una hermana, yo estaba recién convertida, yo estaba cantando a Dios con una alegría. Me dice: ¿qué tiempo tú llevas de convertida? Le digo: 6 años. Dice: no lo pareces, ya este tiempo tenías tú que haber estado un poco más tranquila. El primer amor no es tranquilo. Lo que pasa que tiene una templanza que te enseña en qué momento se dicen las cosas. ¿Comprenden, mis amados? Bueno, vamos a empezar el estudio de hoy. Pasado muchos días, los judíos resolvieron matarle. ¿Dónde pasó
estos muchos días el apóstol Pablo. Dice en Gálatas, hermano, ¿me permiten buscarlo un momentico? En Gálatas, un minuto, por favor, que es que, bueno, lo dejo. Madre mía, ¿cómo estoy? En Gálatas dice la palabra del Señor, 1:17, dice Pablo, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, cuando él se convierte en Damasco. Y dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Estos muchos días él los pasa en Arabia. Algunos eruditos dicen que madurando sus pensamientos, tratando de entender por qué estaban confundidos los judíos. Trataban de quitarse él mismo su propia confusión, porque hasta ahora creía una cosa y el mundo se le ha virado patas arriba. Ya las cosas no son como eran, ahora son de otra forma. El que ha perseguido él resulta que es su Señor y él necesita un tiempo. Él salió a predicar esforzándose, pero dice, espera, tengo que sentarme, tengo que meditar, tengo que madurar. Y dice que pasado esos días en que él estuvo en Arabia, dicen que en el desierto, seguro que predicaba a Dios porque estaba en el primer amor, pero dedicó tiempo a la introspección, a que Cristo ocupara un lugar en su corazón, un momento de tranquilidad para él y para Jesús, para entender las enseñanzas. Y dice el 23, pasado muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Cuando él viene de Arabia, él dice que él vuelve a Damasco. Y los judíos dijeron, vamos a matarle. Convinieron en matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos aguardaban las puertas de día y de noche para matarle. Cuando la gente tiene una mala intención, hermano, no cesa, no crea, bueno, ya se cansará de perseguirme, ya se cansará de hablar de mí. No, se le aumenta la cosa. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Tuvieron que sacarlo por el muro, porque por la puerta ni de día ni de noche. Los judíos estaban esperando para matarlo. Tú has matado hasta ahora a toda esta gente y ahora tú eres uno de ellos. No, te vamos a matar a ti también. Cuando llegó a Jerusalén, eso fue 3 años más tarde, dice la palabra también en Gálatas. Deja ver si no me tardo tanto ahora en buscarlo. Dice también en Gálatas, el 17, dice, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Después de 3 años de que lo hayan descolgado, del andar, del estudiar y todo eso, él dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron matarle, pero sus acechanzas y lo descolgaron en la canasta. Dice el 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Hermanos, estaban aterrorizados con Pablo. Había pasado el tiempo, hermanos. Pero seguía siendo así. Yo soy cubana. Comunista hasta los 17 años, comunista de sangre. Cuando yo entro en la iglesia a los 20 años, la gente decía que la contrainteligencia me había mandado para espiar a los cristianos. Entonces, ni los de mi casa comunistas, ni los de la iglesia cristianos me recibían. No tenía lugar ni en mi casa, ni en la iglesia, ni en ninguna parte. Porque mi conversión fue radical. A mí me predicó Jesucristo. Pero cuando yo iba allí decían, no, si mis hermanos eran comandantes del ejército y estaban en las cosas del comunismo. Mi mamá era abogada y todo lo que se defendía eran los juicios contra Fidel Castro. Entonces, hermanos míos, nadie podía creer que yo creía en Dios y que yo no estaba allí para esto. Esto mismo le pasó a Pablo.
Yo puedo comprenderlo y sé que muchos de los que escuchan este mensaje también lo comprenderán. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, ¿se acuerdan de Bernabé, hermano? Ahora se lo busco. Tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente del nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. En los Hechos 4:36, acuérdense, dice: entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, fue el que fue allá, vendió sus propiedades, lo puso a los pies de los apóstoles, y después Ananí y Zafira imitaron a Bernabé. Entonces dice que Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le dijo: mire, este hombre se ha convertido realmente. Este hombre ha predicado mucho en Damasco. Él tuvo que salir de allí huyendo de los mismos que perseguían a los cristianos junto con él. Entonces este hombre es digno de creerle. Dice, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Es decir, andaba con los apóstoles. Él andaba con los apóstoles. Él era un erudito. Habían pasado los años. Había meditado. Tenía palabra poderosa, y entraba y salía con los apóstoles. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor con muchísimo valor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Los griegos eran personas judías que habían estado en el exilio, habían estado fuera del país y habían regresado. Estos son los mismos griegos que decían que no atendían a su viuda igual que a las otras, siendo también mujer de un judío, aunque hubiera venido con otras costumbres. Por ejemplo, si ahora yo volviera a Cuba, yo tengo una manera de hablar, un acento y cosas distintas a los cubanos por los años que hace que llevo aquí. Asimismo le pasaba a estos que le llamaban los griegos. Y entonces dice, pero los griegos procuraban matarle. No. Tú andarás con ellos y todas las cosas, pero sabemos quién tú eres. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Hermano, enviaron a Saulo para su casa. Sí, sabemos que tienes fe y sabemos todo, pero tú estás trayéndonos a nosotros un problema. Tu vida está en peligro. No queremos que caiga sobre nosotros tu muerte. Los griegos están dispuestos a matarte. Así que lo mejor que tú haces es ir donde están los tuyos. Ganas de llorar, ¿verdad? Hermanos, a veces decimos, no, es que lo van a matar. Pero si es el propósito de Dios que Él fuera el predicador a los gentiles, a los reyes y a los judíos de último, porque Pablo lo que quería predicarle era a los judíos, pero los judíos no podían aceptarlo, porque él tenía que predicarle a los gentiles. Y uno dice, pero ¿por qué son así con él? ¿Por qué son así con él? Porque Dios lo había dicho. Tú vas a predicar, tú vas a padecer, pero tú vas a predicarle a los gentiles. Y luego le vas a predicar a los reyes. Y por último, a los judíos. Pero Pablo, ¿qué es lo que quería? A los judíos. Hay una parte en Romanos que él dice, yo hubiera querido ser yo mismo anatema, por tal de que mis hermanos, los judíos, entren al reino de los cielos. Porque él quería a los judíos, pero no se lo podían permitir, porque la voluntad de Cristo era que él fuera a los gentiles. Amados míos, y lo enviaron a Tarso. Le voy a dar una noticia para que no se queden tristes, porque estamos a 1 de año, es el principio del año y quiero que todo el mundo esté contento. Ustedes
Si ustedes quieren conocer un hombre en la Biblia de quien enamorarse, por su amor y por su dedicación, enamórese de Bernabé, el hermano de consolación. Era como decir, el hijo del Espíritu Santo. Le voy a buscar en los Hechos 11:25 para que no sufran. Esto no es de esta lección, pero se lo adelanto. Dice, el 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Bernabé fue, hermano, creo que habían pasado unos cuantos años, no sé si 12 años, no sé cuántos años habrán pasado cuando Bernabé dijo, yo busco a Saulo. ¿Qué pasó con Saulo? Se quedó en Tarso. Lo mandaron a su casa y en su casa se quedó. Los que hemos pasado por eso, por tener la iglesia en nuestra casa, comprendemos que es maravilloso estar en casa con el Señor, pero más maravilloso estar con el resto de los hermanos que nos ayudan, que nos estimulan y que tienen esa fe con nosotros. La verdad es eso, estar en casa con el Señor, magnífico, como en el tiempo del confinamiento, bárbaro, porque la familia crece y todo, pero estar en la casa de Dios, lo más. Entonces Bernabé fue a buscarlo allá a Tarso. Él se quedó en su casa, me mandaron para acá, me quedé aquí, ya está. Cuando los apóstoles me han mandado para acá, ellos que tienen autoridad de Dios, por algo lo habrán hecho. No es que yo me voy porque estoy disgustada con los apóstoles, con el pastor, porque me dijo no. Es que me han enviado a mi casa, me dicen, mira, por tu bien, para cuidar tu vida. Bueno, pues estoy aquí en mi casa. Y pare usted de contar. Y entonces dice, cuando lo enviaron a Tarso, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Después que Saulo salió de escena, fue para su casa, para donde lo mandaron, fueron fortalecidas las iglesias, lo mismo la de Judea que la de Samaria, que todas fueron fortalecidas en el Espíritu Santo, estaban en paz, bendito es Dios. Y Saulo, mientras tanto, estaba en su casa, estudiando, haciendo sus deberes, sus cosas, porque el que cree en Dios, no importa que esté donde esté, ese cree en Dios, ese cree en Cristo. Y Cristo le da todas las informaciones necesarias. Hermanos míos, amados y muy queridos, los bendigo en el nombre de Jesús. Felicito este año nuevo, año del Señor, donde Dios va a estar con sus hijos. Como decir año del Señor, no, podríamos decir el año del Padre. Del Padre está con sus hijos. Alabamos el nombre de Dios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo estudio. Estoy muy feliz con este estudio, la verdad. Conocer a Pablo, todo lo que ha sufrido Pablo, porque él ha querido enseñarle a lo suyo, a sus hermanos, según la carne, pero Dios tiene para él otro plan, que somos nosotros los gentiles. Que el Señor les bendiga muchísimo, y los amo, y los abrazo, y los beso.